Hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo como siempre aquí feliz y emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Y bueno, ya vieron el título, ¿verdad? La noticia es explosiva. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que va a encender las redes sociales y a todos los románticos empedernidos como yo. Andercel y Kerem Bürsin protagonizan una película estilo Titanic. Sí, lo escucharon bien. Titanic, pero a la turca, o bueno, algo así. No sabemos si exactamente el barco se va a hundir, pero la historia de amor, la pasión, los dramas, todo indica que sí. Y con Hande y Kerem, la química está garantizada. Ya lo vimos en Love is in the Air, ¿se acuerdan? Esa serie nos hizo suspirar a todos. Y ahora, la posibilidad de verlos juntos en la pantalla grande en una historia que promete ser épica. Es que no puedo más de la emoción. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, especulaciones, información y por supuesto, mi opinión personal sobre este bombazo. Vamos a sumergirnos en todo lo que sabemos hasta ahora, analizar las posibles tramas, los personajes que podrían interpretar y por supuesto, mi pronóstico sobre el éxito de esta película. ¿Están listos? Porque yo sí. Antes de empezar, y como siempre no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre hablamos de las últimas novedades del mundo de las series y películas turcas, y mucho más. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para no perderse nada, y déjenme saber en los comentarios qué esperan de este vídeo. Vamos a empezar. Bien, empecemos por lo básico, ¿qué sabemos exactamente? La información oficial aún es escasa, pero los rumores y las fuentes cercanas a Hande y Kerem son cada vez más fuertes y consistentes. Se habla de un proyecto secreto que se ha estado cocinando a fuego lento durante meses. Las reuniones, los encuentros discretos, las publicaciones enigmáticas en redes sociales, todo apunta a una gran sorpresa. Y parece que la sorpresa es una película de romance. La idea, al parecer, es tomar como inspiración la historia del Titanic, pero adaptándola a un contexto turco con elementos propios de su cultura y su idiosincrasia. Imagínense la opulencia, la elegancia, los vestidos, las joyas y por supuesto, el amor prohibido, las diferencias sociales, las pasiones desenfrenadas. Todo lo que nos encanta de las novelas turcas. Los detalles sobre la trama son todavía un misterio, pero se rumorea que la película podría estar ambientada en la época dorada de Turquía, en un lujoso barco que surca las aguas del Bósforo o del Egeo. La mera idea de ver a Hande y Kerem en ese contexto histórico, rodeados de la pompa y circunstancia de una era pasada, es suficiente para despertar la imaginación. ¿Se imaginan a Hande radiante en un vestido de seda, con encajes y pedrería, caminando por la cubierta del barco? Y a Kerem con un elegante traje y una mirada que derrite corazones, observándola con admiración. Es que ya me veo comprando la entrada. Podríamos ver a Hande interpretando a una joven de clase alta, elegante y sofisticada, que se enamora de Kerem, un artista o un hombre de clase social baja, pero con un corazón de oro. La dinámica de Romeo y Julieta, pero en un barco con la majestuosidad del Bósforo como telón de fondo. La lucha contra las convenciones sociales, la oposición familiar, la pasión desenfrenada, todo está servido para un drama inolvidable. La elección de la época dorada de Turquía, un periodo de gran desarrollo económico y cultural, es particularmente interesante. Podría permitirnos explorar las tensiones sociales de la época, las diferencias entre la alta sociedad y las clases trabajadoras, y cómo el amor puede desafiar todas las barreras. Además, nos brindaría la oportunidad de disfrutar de una estética impresionante, con vestuarios y escenarios que reflejen la riqueza y el esplendor de la época. Me muero por ver los diseños de vestuario. Otro rumor que ha cobrado fuerza es que la película podría tener elementos de misterio y drama, con intrigas, secretos familiares y personajes secundarios que añadirán más emoción a la historia. Tal vez haya un villano, una figura oscura que intente separarlos, o conflictos internos que pongan a prueba su amor. ¿Un rival en el amor? ¿Una conspiración que ponga en peligro sus vidas? ¡Ay, no puedo esperar! La posibilidad de que la historia se entrelace con elementos de suspense, como en las novelas turcas que tanto nos gustan, le daría un toque extra de emoción y nos mantendría pegados a la pantalla. ¿Y qué podemos esperar de las interpretaciones de Hande y Kerem? Bueno, si su química en Love is in the Air fue innegable, imagínense ahora.
Ambos actores tienen una gran capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público y para hacer que nos enamoremos de sus personajes. Ande, con su belleza, su dulzura y su talento, es perfecta para interpretar a una joven soñadora, romántica y rebelde. Y Kerem, con su carisma, su intensidad y su mirada cautivadora, es el galán ideal, el hombre que robará el corazón de todos. Ya me los imagino juntos compartiendo miradas, susurrando palabras de amor, bailando bajo las estrellas. Es que me dan ganas de hacerles una película yo misma. La verdad es que después del éxito de Love is in the Air, Hande y Kerem se han convertido en una de las parejas favoritas del público turco y del mundo entero. Su popularidad es inmensa, y cada proyecto en el que participan genera una gran expectación. Por eso esta película tiene todas las papeletas para ser un éxito rotundo. La conexión que tienen en la pantalla es palpable, y el público anhela verlos juntos de nuevo. Pero no todo es perfecto. Hay algunas dudas y preocupaciones que también quiero comentar con ustedes. La primera, y quizás la más importante, es la adaptación de la historia del Titanic. ¿Cómo van a adaptar una historia tan icónica, tan conocida y tan emotiva? ¿Será una copia literal, o tomarán solo elementos inspiradores? ¿Lograrán crear una historia original, que nos emocione y nos sorprenda? Esa es la gran incógnita. Es un desafío enorme tomar una historia tan universalmente conocida y reinterpretarla. La película original Titanic, dirigida por James Cameron, es un clásico del cine, con escenas inolvidables y personajes icónicos. ¿Cómo logrará la versión turca crear su propia identidad y diferenciarse de la original? ¿Logrará mantener la esencia de la historia, respetando la emoción y el impacto que tuvo en el público? Es fundamental que la adaptación sea fiel al espíritu de la historia, pero también que aporte una perspectiva nueva y original. También está la cuestión del presupuesto y la producción. Una película de época con escenarios grandiosos, vestuarios elaborados y efectos especiales, requiere una inversión importante. ¿Contarán con los medios necesarios para hacer una película a la altura de las expectativas? La calidad de la producción es crucial para el éxito de la película. Los escenarios, el vestuario, la fotografía, los efectos especiales, todo debe ser impecable para sumergir al espectador en la historia y transportarlo a la época en que se desarrolla. Y por supuesto, está el tema de la dirección y el guión. ¿Quiénes serán los encargados de dirigir y escribir esta historia? ¿Tendrán la visión y el talento necesarios para crear una película inolvidable? La elección del director y los guionistas es fundamental para el éxito de la película. Necesitamos un director con experiencia en el género romántico y una visión clara de la historia. Y necesitamos un guión que sea emocionante, conmovedor y que conecte con el público. Pero a pesar de estas dudas, soy optimista. Creo que Hande y Kerem tienen un gran olfato para elegir proyectos interesantes y de calidad. Confío en su profesionalismo, en su dedicación y en su capacidad para conectar con el público. Y sé que con el talento y la química que tienen, pueden convertir esta película en un éxito asegurado. Además, la industria cinematográfica turca está en constante crecimiento y evolución. Cada vez hay más talento, más recursos y más ambición. Y las producciones turcas están conquistando el mundo, gracias a sus historias cautivadoras, sus paisajes impresionantes y sus actores talentosos. Así que, ¿por qué no una película al estilo Titanic? Sería genial. Ahora hablemos de las expectativas. ¿Qué podemos esperar de esta película? Pues, en primer lugar, una historia de amor apasionada, que nos haga soñar y suspirar. Una historia que nos hable de la lucha de clases, de las barreras sociales, de la importancia de seguir nuestros sueños y de la fuerza del amor verdadero. También podemos esperar una producción visualmente espectacular, con escenarios impresionantes, vestuarios lujosos y una fotografía de ensueño. Ya me imagino las escenas en el barco, las fiestas, los bailes, los paseos románticos. Todo tiene que ser perfecto. La ambientación, la música, los detalles y todo debe contribuir a crear una atmósfera mágica y envolvente. Y por supuesto podemos esperar unas interpretaciones magistrales de Hande y Kerem. Estoy segura de que nos sorprenderán con su talento y su química. Y también podemos esperar un elenco de actores secundarios de lujo, que aportarán más emoción y drama a la historia. La elección de los actores secundarios es fundamental para el éxito de la película. Necesitamos un elenco talentoso que pueda complementar las interpretaciones de Hande y Kerem y que aporte más emoción y drama a la historia.
Pero, ¿cuál es mi veredicto final? ¿Qué pienso de esta película? Pues sinceramente estoy emocionadísima. Me parece una idea fantástica, que tiene todos los ingredientes para ser un éxito. La combinación de Hande y Kerem, la inspiración en la historia del Titanic, el contexto turco. Todo es perfecto. Claro, tengo mis dudas, mis reocupaciones, como les comentaba. Pero confío en que los productores, el director, los guionistas y los actores harán un gran trabajo. Y estoy segura de que esta película nos regalará momentos inolvidables, nos emocionará, nos hará reír y llorar, y nos recordará la importancia del amor, la amistad y la esperanza. La capacidad de evocar emociones es fundamental para el éxito de una película romántica. Necesitamos una historia que nos haga sentir, que nos toque el corazón y que nos haga reflexionar sobre la vida y el amor. Así que prepárense porque se viene un bombazo. Prepárense para suspirar, para emocionarse, para enamorarse. Porque Hande y Kerem van a revivir el Titanic. Y yo, por mi parte, no puedo esperar a verla. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que la noticia es un poco fresca, y que aún hay mucha incertidumbre, pero quise compartir con ustedes mis expectativas y mi emoción ante este proyecto. En resumen, hemos hablado de los rumores sobre la nueva película de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que podría estar inspirada en la historia del Titanic, adaptada a un contexto turco. Hemos analizado los posibles detalles de la trama, los personajes que podrían interpretar, y las expectativas que tenemos. Hemos discutido los pros y los contras, las dudas y las esperanzas. Y hemos llegado a la conclusión de que estamos muy emocionados. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series y películas turcas. Y por supuesto me encanta leer sus comentarios y opiniones. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Qué piensan de esta película? ¿Están emocionados como yo? ¿Qué esperan de Hande y Kerem? ¿Qué personaje les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. No duden en compartir sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Quiero saber todo. Me interesa mucho conocer sus predicciones sobre la trama. ¿Qué giros inesperados creen que tendrá la historia? ¿Quiénes serán los personajes secundarios más importantes? ¿Cómo creen que terminará la película? Compartan sus teorías. Y antes de irme, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta gran noticia. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, dejen su like, compartan y comenten. Además, me gustaría saber si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos. ¿Qué temas les gustaría que tratara? ¿Qué series o películas turcas les interesan? Sus ideas son muy importantes para mí. Y por último, quiero agradecerles por su apoyo constante. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan linda y apasionada por las series y películas turcas. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y chao, chao.